Imagina nacer, crecer, envejecer y morir sin haber visto jamás la noche. Ni una sola vez. Imagina lo contrario, nacer en la oscuridad total, vivir toda tu vida rodeado de negrura y partir de este mundo sin haber sentido jamás la luz del sol sobre tu piel. Ahora imagina algo todavía más perturbador, un planeta que, según toda la lógica del universo, debería ser más cálido que su vecino. Y que en cambio es el lugar más frío jamás registrado en toda la historia de la exploración espacial. Un mundo que la ciencia dio por muerto durante 4 décadas, que archivamos como un cadáver flotando en el espacio. Y que, en secreto, durante todo ese tiempo, seguía latiendo. Literalmente. Con un corazón térmico escondido bajo miles de kilómetros de hielo. Ese lugar existe. No es ciencia ficción, no es una teoría marginal, es un planeta real de nuestro propio sistema solar. Y te aseguro que, para cuando termine este video, jamás volverás a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene después es todavía más extraño de lo que imaginas. En el sistema solar existe una norma que casi nunca se rompe: cuanto más te alejas del Sol, más baja la temperatura. Es física básica, es sentido común, es una ley que se cumple en absolutamente todos los cuerpos celestes. En todos, salvo en uno. Existe un mundo que está más cerca del Sol que su vecino inmediato y, sin embargo, es más gélido que él. Un mundo que no gira sobre su eje como el resto de los planetas, sino que avanza tumbado, volteado de costado, rodando por el espacio como una canica perdida. Un mundo tan distante, tan solitario, que en toda la historia de la civilización humana solo una nave construida por manos humanas se ha atrevido a acercarse a observarlo de cerca. Lo hizo una sola vez. Y jamás volvimos. Durante 4 décadas dimos por hecho que este mundo estaba apagado para siempre, muerto por dentro, un simple bloque de hielo sin vida geológica ni energía propia. Pero no fue así. No fue sino hasta el año 2025, hace apenas un año, cuando un grupo de científicos descubrió que, en realidad, este planeta nunca dejó de tener actividad en su interior. Todo este tiempo estuvimos equivocados. Este mundo es un planeta que tiene anillos, igual que Saturno, aunque casi nadie lo sabe, porque no brillan ni se ven espectaculares como los de su primo más famoso. Tiene un color azul verdoso, producido por el metano de su atmósfera, que absorbe la luz roja del Sol y refleja de vuelta al espacio únicamente los tonos azulados. Pero a nadie le quita el aliento, porque no es tan intenso ni tan fotogénico como el azul profundo de Neptuno. Tiene 27 lunas conocidas, pero ninguna es famosa, ninguna aparece en los carteles ni en los documentales que todos hemos visto alguna vez. Es un planeta donde un solo año dura 84 años terrestres completos. Donde los vientos pueden superar los 900 kilómetros por hora, más rápido que la mayoría de los aviones comerciales. Donde se ha detectado sulfuro de hidrógeno flotando en las capas altas de la atmósfera, exactamente el mismo compuesto químico responsable del olor a huevo podrido, lo que significa, literalmente, que si pudiera sobrevivir ahí arriba, este planeta apestaría. Es un mundo tan extraño que parece sacado de la imaginación de un escritor de ciencia ficción. Y sin embargo es real, gira ahí afuera, ahora mismo, mientras escuchas esto. Siempre fue el hermano del que nadie habla en las reuniones familiares del sistema solar. El que está presente, pero al que nadie mira, al que nadie le pregunta cómo está. Y sin embargo, escondida detrás de ese olvido colectivo, guarda una de las historias más brutales y más violentas de todo el cosmos conocido. Lo llamamos Urano. Y es, casi con toda seguridad, el planeta más maltratado de todo el sistema solar. Y toda esta historia empieza con un dato curioso que muy pocas personas conocen, casi no llegamos a descubrirlo jamás.
Durante miles y miles de años, toda la humanidad conoció exactamente 5 planetas. 5, ni uno más. Los únicos que brillan lo suficiente en el cielo nocturno como para verse a simple vista, sin ningún instrumento óptico. Para los griegos, para los babilonios, para prácticamente todas las civilizaciones antiguas, el sistema solar terminaba oficialmente en Saturno. Más allá de ese punto, se creía que simplemente no existía nada más. Estaban equivocados por casi 3,000 millones de kilómetros de espacio vacío. Urano está tan increíblemente lejos que, durante toda la historia registrada, ningún ojo humano logró jamás identificarlo como un planeta. Cruzó el cielo silenciosamente, noche tras noche, siglo tras siglo, confundido con una simple estrella de fondo, hasta una noche particular del año 1781. Esa noche, un músico alemán aficionado a la astronomía, que se ganaba la vida como compositor y organista y que construía sus propios telescopios a mano en su tiempo libre, apuntó su instrumento hacia el cielo desde el patio de su casa en Bath, Inglaterra. Su nombre era William Herschel. Y aquella noche vio algo que se movía lentamente entre las estrellas fijas, algo que sencillamente no encajaba con nada de lo que se conocía hasta entonces. Ni siquiera él, en un primer momento, sospechó que había encontrado un planeta nuevo. Estaba convencido de que había descubierto un cometa. Tuvieron que pasar varios meses de observaciones, cálculos y correspondencia entre astrónomos de toda Europa para que finalmente se aceptara la verdad. Aquel hombre, casi por casualidad, acababa de duplicar el tamaño conocido del sistema solar entero. Por primera vez en toda la historia humana, se encontraba un mundo que absolutamente ninguna civilización anterior había conocido jamás, ni los griegos, ni los egipcios, ni los mayas, nadie. Y se descubrió casi por accidente. Herschel, en un gesto que hoy nos parece casi cómico, intentó nombrar a su descubrimiento Georgium Sidus, la estrella de Jorge, en honor al rey Jorge III de Inglaterra, con la esperanza de conseguir financiamiento real para sus investigaciones. El resto de Europa se negó rotundamente a aceptar ese nombre. Finalmente, años después, un astrónomo alemán llamado Johann Bode propuso llamarlo Urano, en honor al antiguo dios griego del cielo, padre de Saturno y abuelo de Júpiter. Así, de manera curiosa, Urano terminó siendo el único planeta de todo el sistema solar cuyo nombre proviene directamente de la mitología griega y no de la romana. Urano se convirtió, de esta forma, en el primer planeta descubierto en toda la historia con la ayuda de un telescopio, el primero que la humanidad tuvo que ganarse con tecnología en lugar de simplemente levantar la vista. Y desde el instante mismo de su hallazgo, empezó a romper, uno por uno, todos los esquemas que teníamos sobre cómo debía comportarse un planeta. Pero esto, créeme, es apenas el comienzo de lo extraño. El calor dentro de todo el sistema solar proviene de un único origen, el Sol. Cuanto más lejos se encuentra un planeta de esa fuente de energía, menos calor recibe. Te alejas, te enfrías. Es una regla que se cumple siempre, sin excepciones. Excepto, precisamente, con Urano. Más allá de la órbita de Urano todavía se encuentra Neptuno, 100 millones de kilómetros más adentro en la más completa oscuridad. Por pura lógica matemática, Neptuno debería ser, sin discusión, el planeta más frío de todos. Pero no lo es. El lugar más frío jamás medido directamente en la atmósfera de un planeta de todo el sistema solar está aquí, en Urano, menos 224 grados centígrados. Una temperatura tan extrema, tan brutal, que el metano presente en su atmósfera se congela formando diminutos cristales de hielo que caen lentamente como si fueran copos de nieve, en un planeta donde jamás ha existido, ni existirá, un solo copo de nieve de agua como los que conocemos en la Tierra. Urano recibe objetivamente más luz solar que Neptuno. Está más cerca del Sol.
Y aún así, contra toda lógica física, es más helado que el mundo que orbita silenciosamente detrás de él. Eso, sencillamente, no debería ser posible. Cuando un planeta desafía de esta manera las leyes básicas de la física, solo puede existir una explicación: algo le sucedió. Algo, en algún momento de su historia, le arrancó el calor desde lo más profundo de su interior. Durante décadas enteras, absolutamente nadie supo qué había sido exactamente. La respuesta a este misterio permaneció escondida durante generaciones, oculta dentro de una catástrofe cósmica ocurrida hace 4,000 millones de años. Y es exactamente aquí, en este punto, donde la historia deja de ser simplemente extraña y se transforma en algo verdaderamente violento. Todos los planetas del sistema solar giran como trompos, de pie, con una ligera inclinación en su eje, dando vueltas sobre sí mismos mientras recorren su órbita alrededor del Sol. La Tierra, por ejemplo, está inclinada apenas 23 grados, y esa pequeña inclinación es precisamente la responsable de que existan las estaciones del año tal como las conocemos. Es el orden natural de las cosas, el comportamiento estándar de cualquier planeta sano. Urano rompe también esta regla. Urano gira completamente acostado. Tumbado por completo de lado, con su eje de rotación inclinado casi 98 grados respecto a su plano orbital. No da vueltas como una peonza, técnicamente rueda, como si fuera una pelota gigantesca empujada eternamente por el suelo del espacio, con un polo apuntando directamente hacia el Sol y el polo opuesto completamente hundido en la más absoluta oscuridad. Es el único planeta de los 8 que se encuentra en esta posición. El único que está, literalmente, derribado, tumbado, caído de costado para siempre. ¿Y qué fuerza en el universo es capaz de tumbar a un mundo entero? ¿Qué clase de evento puede tomar una esfera gigantesca de hielo y roca, 4 veces más grande que la Tierra, y voltearla por completo, dejándola así para toda la eternidad? La explicación científica que mejor encaja con toda la evidencia disponible es, sencillamente, brutal. Hace 4,000 millones de años, cuando Urano todavía era un planeta joven en pleno proceso de formación, algo colisionó violentamente contra él. No hablamos de un simple asteroide perdido. Hablamos de un cuerpo del tamaño aproximado de un planeta completo, con 2 o 3 veces la masa de la Tierra entera, impactando contra Urano a una velocidad tan extrema que resulta casi imposible de imaginar para la mente humana. El impacto fue tan colosalmente violento que lo derribó por completo. Modificó su eje de rotación para siempre y lo dejó girando de costado, rodando eternamente por el resto de la existencia del sistema solar. Los científicos todavía debaten hoy en día los detalles exactos de este evento. Algunos sostienen que fue un único impacto colosal y definitivo, otros defienden la teoría de que fueron varios golpes sucesivos a lo largo de millones de años. Pero absolutamente todos coinciden en un punto fundamental: un planeta tumbado de esta manera solo pudo llegar a ese estado como resultado de una violencia verdaderamente extraordinaria, fuera de toda escala habitual. Y lo más fascinante es que la cicatriz de aquel golpe no se quedó únicamente en el planeta. Todas las lunas de Urano orbitan alrededor de él siguiendo exactamente la misma inclinación extrema de 98 grados, girando en el mismo plano volteado que el propio planeta. Esto es una pista científica crucial. Significa que el impacto no ocurrió después de que se formaran las lunas, sino que el sistema entero, planeta y satélites juntos, quedó reordenado y volteado como un solo conjunto tras la colisión. Miranda, una de sus lunas más pequeñas y sin embargo una de las más fascinantes, presenta un acantilado de casi 20 kilómetros de altura vertical, conocido como Verona Rupes, el precipicio más alto conocido en todo el sistema solar, muy por encima de cualquier montaña o barranco terrestre.
Una pared de hielo tan profunda que, si alguna vez alguien saltara desde su borde, la caída duraría varios minutos enteros antes de tocar el fondo, debido a la gravedad extremadamente débil de esa pequeña luna. Miranda parece, literalmente, un mundo que fue hecho pedazos por algún impacto antiguo y luego se volvió a ensamblar de manera apresurada y desordenada, como un rompecabezas armado por alguien con prisa. Todo el sistema de Urano, sin excepción, lleva grabada la marca de aquel golpe original, el planeta, sus 27 lunas, sus anillos, absolutamente todo quedó ladeado, girando eternamente alrededor de un mundo que cayó una vez y jamás volvió a levantarse. Y ese golpe descomunal no solo lo tumbó físicamente. Le robó algo mucho más profundo, algo casi filosófico. Piensa, por un momento, en algo tan simple y tan cotidiano que jamás te detienes a cuestionarlo. Mañana, sin ninguna duda, el sol volverá a salir. Salió ayer, salió hoy, saldrá mañana. Es la certeza más básica y más elemental de estar vivo en cualquier lugar de este sistema solar. En Urano, esa certeza sencillamente no existe. Ahí, esa ley universal se rompe por completo. Cuando un planeta gira completamente acostado como lo hace Urano, no experimenta días y noches cortos como los conocemos aquí en la Tierra. Mientras Urano recorre lentamente su órbita de 84 años terrestres alrededor del Sol, sus polos van apuntando directamente hacia la estrella, uno primero y luego el otro, durante décadas enteras sin interrupción. El resultado directo de esta geometría extrema son, sin lugar a dudas, las estaciones más extremas de todo el sistema solar conocido. En uno de los polos de Urano, el Sol sale una única vez. Y permanece fijo en el cielo durante 42 años terrestres consecutivos, sin que exista una sola noche en todo ese tiempo. Y, simultáneamente, en el extremo exactamente opuesto del planeta, cae una oscuridad absoluta que también se prolonga durante otros 42 años completos, sin que el Sol se asome ni una sola vez en ese hemisferio. Detente un segundo, en serio, y piensa en lo que eso significa realmente. Si hubieras nacido en el polo norte de Urano, podrías vivir una vida humana completa. Nacer, crecer, formar una familia, envejecer y llegar al final de tus días habiendo visto amanecer una única vez en toda tu existencia. Quizás ni siquiera eso. Habría generaciones enteras que nacerían bajo la luz constante y morirían también bajo esa misma luz eterna, sin saber jamás, ni siquiera por descripción de otros, lo que realmente significa la palabra noche. Y en el extremo contrario del mismo planeta, al mismo tiempo, generaciones completas se marcharían de este mundo sin haber visto el sol ni una sola vez en toda su vida. 42 años de luz ininterrumpida. 42 años de oscuridad total. Eso no es simplemente un clima extraño o una curiosidad astronómica. Es un mundo entero donde la cosa más simple y más segura que cualquier ser humano da por sentada, que mañana, sin falta, saldrá el sol, sería en Urano la mentira más grande jamás contada. Y todo, absolutamente todo, por aquel único día remoto en que algo lo golpeó y lo tumbó de costado para siempre. El 24 de enero de 1986, una nave espacial construida por manos humanas, llamada Voyager 2, pasó cerca de Urano. Aquella sonda había sido lanzada 9 años antes, en 1977, y tardó todo ese tiempo en atravesar la inmensidad del espacio hasta llegar a este planeta olvidado. Fue la primera vez en toda la historia que un objeto humano se acercaba lo suficiente para observarlo de cerca. Y hasta el día de hoy, casi 40 años después, sigue siendo también la única vez. Nadie ha vuelto. Ninguna misión de regreso está actualmente planeada por ninguna agencia espacial del mundo. Absolutamente todo lo que la ciencia supo sobre Urano durante décadas provino de esas pocas horas fugaces en las que una sola nave lo sobrevoló, sin detenerse, sin frenar,
de paso hacia el resto de su viaje por el sistema solar exterior. Y lo que aquella sonda encontró, en ese breve encuentro, fue un planeta que parecía completamente terminado, apagado, sin vida. Mientras Júpiter, Saturno y Neptuno hervían literalmente de tormentas gigantescas y energía interna visible, Urano se mostraba liso, quieto, prácticamente sin nubes visibles, sin grandes tormentas atmosféricas, pálido y en absoluto silencio. Pero había algo todavía más inquietante que ese simple silencio visual. La Voyager 2 midió, con sus instrumentos, cuánto calor emanaba desde el interior de Urano hacia el espacio. Y la respuesta fue prácticamente nada. Absolutamente todos los demás gigantes gaseosos y helados del sistema solar liberan más energía de la que reciben del Sol. Arden por dentro. Poseen un motor térmico interno, un núcleo de calor residual que sobró desde su formación hace miles de millones de años y que continúa latiendo hasta el día de hoy. Esa energía interna es, precisamente, la señal inequívoca de que un planeta sigue geológicamente vivo por dentro. Se pensaba que Urano también debía tener ese motor interno. Pero la medición de la Voyager indicaba justo lo contrario, que estaba frío hasta el centro mismo del planeta, completamente apagado, como si aquel antiguo impacto colosal que lo había tumbado de costado también le hubiera arrancado, de paso, el calor de su propio corazón planetario. Y así quedó registrado en absolutamente todos los libros de texto y artículos científicos durante casi 40 años, el gigante helado sin motor interno, el único planeta de todo el sistema solar sin calor propio, el mundo que un golpe antiguo dejó completamente apagado por dentro para siempre. Todo esto, entiéndelo bien, estaba basado en una única medición, tomada por una sola sonda espacial, durante un único sobrevuelo de apenas unas horas de duración. Y resulta que ese, precisamente, era el problema de fondo. En el año 2025, un equipo conjunto de investigadores de la NASA y de la Universidad de Oxford decidió, después de casi 4 décadas, volver a mirar el problema desde cero. No enviaron ninguna sonda nueva, porque sencillamente no existe ninguna disponible actualmente para ese viaje. En su lugar, reunieron pacientemente décadas enteras de observaciones acumuladas del telescopio espacial Hubble y de otros grandes telescopios terrestres repartidos por todo el planeta Tierra, y las combinaron con modelos matemáticos de la atmósfera de Urano muchísimo más avanzados y precisos que cualquier cosa que existiera disponible allá por 1986. Buscaban responder, de una vez por todas, una pregunta que se había dado oficialmente por cerrada hacía ya 40 años: ¿de verdad, realmente, Urano está apagado por completo en su interior? Lo que encontraron cambió, de manera radical, todo lo que creíamos saber. Urano sí emite calor propio hacia el espacio. Alrededor de un 15% más de energía de la que recibe directamente del Sol. Tiene, efectivamente, una fuente de energía interna. Tiene un motor térmico propio. Tiene un corazón geológico que continúa latiendo, ahora mismo, en lo más profundo de sus capas de hielo comprimido. Durante 40 años completos, la comunidad científica entera creyó que aquel golpe colosal lo había apagado definitivamente, que el planeta derribado se había extinguido por dentro para siempre. Y estábamos equivocados. Aquella medición original de la Voyager 2, la que había cerrado el caso durante 4 décadas enteras, se había tomado en un instante puntual y particular que hizo que el planeta pareciera muchísimo más frío de lo que en realidad es en promedio. Una teoría científica sostenida durante 40 años, construida por completo sobre un único momento fugaz de observación. Y cuando finalmente, con paciencia, con décadas de datos acumulados, volvimos a observarlo con calma, el planeta finalmente nos mostró la verdad completa. Urano nunca estuvo apagado. Pasó 4,000 millones de años golpeado, tumbado, rodando eternamente de costado en el frío más extremo jamás medido en todo el sistema solar.
Lo dimos oficialmente por terminado. Lo eliminamos, en la práctica, de la lista de mundos geológicamente activos. Y durante todo ese tiempo, en absoluto silencio, en un rincón del sistema solar donde prácticamente nadie miraba, su corazón térmico siguió latiendo sin que nosotros lo supiéramos. Y esto, todavía, no termina aquí. Ese mismo año, en 2025, el telescopio espacial James Webb, el instrumento astronómico más potente jamás construido por la humanidad, encontró algo más orbitando alrededor de Urano, una luna completamente nueva, de apenas 10 kilómetros de diámetro, tan diminuta y tan bien escondida entre las sombras del planeta que ni siquiera la Voyager 2 logró detectarla durante los casi 40 años en que estudiamos sus datos. El planeta que dábamos oficialmente por perdido, por muerto, por terminado, todavía no ha acabado de sorprendernos ni de revelarnos sus secretos. Hay, además, algo casi poético, casi literario, en toda la historia de Urano. Sus lunas no llevan nombres de dioses antiguos, como ocurre con prácticamente todas las demás lunas del sistema solar. Llevan nombres de personajes literarios. Miranda, Ariel, Titania y Oberón provienen directamente de las obras de William Shakespeare, mientras que otras dos lunas, Ariel y Umbriel, curiosamente comparten nombre con personajes del poema El rizo robado del escritor Alexander Pope. Personajes marcados, todos ellos, por historias de exilio, de tormentas, de reyes destronados y de mundos encantados, girando eternamente, para siempre, alrededor del planeta más golpeado de todo el sistema solar. Y quizás, pensándolo bien, sea completamente justo que así sea. Porque la historia real de Urano comienza, literalmente, como una auténtica tragedia cósmica. Nosotros, los seres humanos, tenemos un dicho popular muy conocido: no hay mal que dure 100 años. Y tiene sentido para nosotros, porque 100 años representan, para cualquier persona, una cantidad de tiempo enorme, casi inconcebible. Pero esa regla, sencillamente, no se aplica en el cosmos. En el universo, las cicatrices y las heridas pueden durar, tranquilamente, millones o incluso miles de millones de años. Esta noche, cuando todo a tu alrededor se quede en completo silencio, respira profundamente. Apaga tus pensamientos por un momento y mira hacia el cielo estrellado. En algún punto de esa inmensidad que tus ojos apenas alcanzan a percibir, existe, ahora mismo, un planeta en el que casi nadie en este mundo piensa jamás. Un planeta que tiene anillos, que tiene lunas, que es de un color azul precioso. Y que, aún así, a casi nadie le importa realmente. Un planeta que fue derribado por una violencia inimaginable. Que fue dejado en la más completa oscuridad. Que fue dado por perdido, por muerto, por apagado durante casi 4 décadas enteras. Marcado, para siempre, por un golpe que ningún otro mundo de todo el sistema solar tuvo que soportar jamás. Girando en absoluta soledad, a 3,000 millones de kilómetros de distancia de donde tú estás sentado ahora mismo escuchando esto. Y aún así, a pesar de todo, Urano, el gigante olvidado del sistema solar, jamás se rindió. Si llegaste hasta este punto del video, felicidades, porque ya sabes sobre este planeta muchísimo más de lo que sabe la inmensa mayoría de las personas en este mundo. Suscríbete al canal Cosmos Explicado para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, porque en el sistema solar todavía quedan muchísimos secretos por descubrir. Y, créeme, apenas estamos empezando.